Amigos y hermanos que a través de las redes se conectan con nosotros a esta actividad cultica. Así que ustedes también son bienvenidos. Preparémonos para que Dios nos hable en este día, para que nuestro corazón esté conectadito con Dios y Él pueda traer una respuesta a nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a la iglesia en Roma, o a la iglesia de los romanos. En el capítulo 6 vamos a leer los versículos 1 al 14, pero la reflexión se va a centrar en los versículos 12 al 14. O sea, vamos a tomar como para mirar de qué está hablando Pablo en sentido general y para tomar unas ideas de todo eso, como Pablo lo que viene diciendo desde allá lo sintetiza en unos aspectos importantes. Vamos a leer al unísono. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados, sigan conmigo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué ha pasado? Ha sido justificado. El que ha muerto, ¿cuántos han muerto? Ha muerto al pecado, ¿no? El que ha muerto ha sido justificado. Seguimos con el versículo 8. Así morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Padre, hemos leído tu palabra. Tu palabra está abierta. Tu palabra, Señor, está lista para ser compartida. Toma nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y que esta palabra hable a los que estamos aquí. El que necesite ser exhortado, esta palabra sea una palabra de exhortación. El que necesite ser desafiado, esta palabra contribuya. El que necesite aprender esta doctrina, que tenerla clara, sea una palabra doctrinal que instruya, que forme, que lleve al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a una nueva instancia en su comunión contigo. Me presento, Señor, como vivo de entre los muertos, como lo plantea Pablo. Preséntense ante Dios como vivo de entre los muertos. Y en esta mañana así me presento en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hablando hoy del tema régimen destronado. Régimen destronado. En el capítulo 5, que no lo hemos leído y no lo vamos a leer, Pablo ha planteado la doctrina de la justificación a través de la fe, por medio de la gracia, a través de la fe en Jesucristo.
En el capítulo que hemos leído, Pablo está planteando la doctrina de la santificación a través del caminar nosotros paralelo a la justificación en una vida de santidad. Por eso ustedes encuentran que está hablando del pecado, porque lo opuesto a la santidad es el pecado. Pero lo que Pablo nos quiere hablar sobre al mencionar el pecado es el pecado. Ya Cristo tomó control de él, por eso ustedes están llamados a vivir en una vida de santidad. La santidad se vive muriendo al pecado. ¿Cómo somos santos? Muriendo al pecado. Y todo cristiano debe tener presente que en el Calvario Cristo dio muerte al pecado con su muerte. Cristo dio muerte al pecado con su muerte. Pues escrito está, aunque Cristo no tenía ningún pecado, estoy leyéndole 2 Corintios 5:21, pero en la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos, aunque Cristo no tenía ningún pecado, escuchen esto, Dios lo hizo cargar nuestros pecados. O sea, es como si alguien está aquí y me dice, llévame esto sobre tus hombros. Bueno, allá no era una obligación, Dios no le estaba imponiendo al Hijo. Fue un acuerdo en la esencia de Dios de que Él se manifestaría en la presencia de su Hijo para llevar el pecado de nosotros a la cruz del Calvario. Porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso ustedes encuentran en el Antiguo Testamento los diferentes tipos de sacrificios, porque esos sacrificios los usaban como instrumento, como mecanismo para el perdón de los pecados. Y encontramos varios sacrificios de animales en torno al perdón de pecado. Pero en este pasaje nos dice que Dios hizo cargar a su Hijo nuestros pecados para que Cristo llevase nuestros pecados. Y también en Efesios capítulo 4 verso 8. Efesios 4:8 dice, citando un texto del Salmo 68:18, Pablo expresa, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo estaba citando un texto de Salmo donde hablaba del Dios del Sinaí y del Dios del templo, es decir, como el Dios que se manifestó con señales extraordinarias en el Sinaí, donde la misma hacía estremecer la naturaleza. Ese Dios tan maravilloso, tan poderoso, luego vino y habitó en el templo, pero luego se hizo humano para llevar a lo alto nuestros pecados y nosotros fuésemos libres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una cautividad? Una prisión. Algo que me impide que yo obre con libertad. ¿Creen ustedes que el pecado cautiva? Sí, el pecado cautiva. Hay gente que tiene su mente cautiva del pecado. Solo maquinan cosas malas. Ahora, ¿es eso lo que Dios quiere? Es más, hay cristianos, yo recuerdo que llevaba un tiempo convertido y vino un ataque a mi mente de perversión tan grande que todo el día yo maquinaba cosas perversas. En relación al doble sentido, todo lo que cruzaba por mi mente tenía un doble sentido. Y yo lloraba porque aun cuando iba a orar, cuando iba a hablar con Dios, me venía doble sentido en dirección a Dios. Y eso era desastroso para mí. Y yo me tiraba al suelo y decía, Señor, por favor, ¿cómo es posible si yo soy tu hijo? Si yo te quiero servir, si yo te quiero seguir, ¿cómo es posible que a mi mente se crucen doble sentido en dirección a ti? Era una inmoralidad en mi mente que ni siquiera cuando fui un hombre de mundo tenía esas cosas en mi mente.
Hay gente que es cautiva en su mente de perversión. Hay gente que es cautiva en su mente de mentiras. Hay gente que es cautiva en su mente de engaño. Ahora, ¿de dónde viene la cautividad? ¿Tú te cautivas a ti mismo? No, la cautividad normalmente va a venir de otro frente, va a venir de otra línea que te quiere atrapar, que quiere que tú no obres y que tú no actúes con libertad. Te quiere robar la paz, te quiere robar la tranquilidad, te quiere robar algo a ti. A veces son cosas normales que pueden suceder, pero tu mente se enfoca. Nosotros tenemos en el cerebro una parte que tiene que ver con la atención, que se llama el sistema reticular ascendente. Y el sistema reticular ascendente es como esa parte de nosotros que se centra en algo para poder estar atento a ello. Normalmente los niños que tienen problemas de desatención, o las personas, es porque el sistema reticular ascendente no está funcionando correctamente. Entonces, pero a veces el sistema reticular, cuando el enemigo ha querido cautivar nuestra mente, cuando el enemigo ha querido cautivar nuestro corazón, el sistema reticular se conecta con algo y día y noche tú estás maquinando en eso. ¿Cómo funciona? Y se los voy a poner algo fácil en cuanto a lo que es la función del sistema reticular ascendente. Vamos a mirar aquí la hermana Jennifer que tuvo esa cirugía y ahora anda en muletas mientras está en su proceso de recuperación. Mi hermana, cuando va por la calle, está pendiente a otras personas que tienen muleta. Vea, él también tiene muletas. Una mujer que queda embarazada normalmente va por la calle, y sobre todo aquella mujer que anhelaba quedar embarazada, va por la calle y va a mirar, ay, ella también está embarazada. Cuando tú te compras un carro, ay, vea, del mismito color del mío. Ay, mismito, la misma marca del mío. Yo recuerdo que cuando mi hermano compró el primer carro, mi hermano mayor compró un Renaultcito 4. Fue su primer carro. Y la niña de él estaba pequeña, tenía como 2 años. Y ella íbamos en el carro y ella decía, mire papi, un hermanito del carro suyo. Mire papi, un hermanito del carro suyo. O sea, ella no miraba ningún otro carro. Ella miraba los carros de la misma marca del carro de su papá. Eso se llama el sistema reticular ascendente, que se conecta con lo que te llama la atención. El enemigo quiere activar el sistema reticular ascendente. Cuando a ti te dicen algo que te hieren, entonces el enemigo quiere colocar en tu mente, ódialo, no le hables, vete, habla mal de él. Entonces viene a tu mente continuamente y tú luchas y luchas y luchas, y eso es una batalla de día y de noche. Bueno, hoy yo te quiero compartir una palabra para que la vivas y para que venzas eso que te quiere vencer a ti. Para que venza lo que te quiere vencer a ti. Y yo voy a hablarle primero del régimen destronado. ¿Qué es un régimen? Políticamente hablando, ¿qué es un régimen? Un sistema de gobierno que tiene sus leyes, sus normas, que funciona de X o Y manera. La palabra régimen viene del verbo regir, gobernar. Régimen. Pero estamos hablando de un régimen destronado. Estamos hablando de un régimen destronado. Nosotros vivimos en un mundo material, ¿sí o no? Usted no se baña imaginativamente. Usted para bañarse tiene que abrir la ducha. ¿Y qué siente usted? Agua que está literalmente está sobre su cuerpo. Usted no tiene, hoy hay gente que tiene amigos imaginarios que no son más que fuerzas demoníacas, ¿no? Pero sus amigos son reales, son personas de carne y hueso como es usted. Pero este mundo material se rige por un mundo espiritual. ¿Quiere usted ver más o menos los reinos? ¿Cuál de ellos está? Hay 2 reinos, ¿no? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Quiere usted ver
¿qué se está moviendo más en el ambiente hoy día? Vaya y salga a las calles y mire las paredes, los dibujos que están en las paredes. Vaya a una universidad y entre a los baños de las universidades públicas. Y eso hay groserías escritas allí, habidas y por haber. ¿Qué están representando cada palabra, cada frase que la gente está escribiendo? ¿Quién lo gobierna? ¿A quién pertenezco yo? ¿De quién soy yo? Tú vas a expresar a quién le perteneces. Así tú digas, el diablo nada conmigo. Bueno, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu forma de operar? Eso está demostrando a quién le pertenece. Tú puedes venir aquí todos los domingos a la iglesia, pero allá en casa, ¿cómo estás actuando? ¿Quién te está gobernando? Lo vas a expresar por tus palabras, por tus comportamientos, por tus actos. Eso va a demostrar si verdadera. Aquí somos muy cristianos, ay, aleluya, gloria a Dios. Pero allá, ¿cómo actuamos? Bueno, entonces voy a mirar un poco sobre el reino destronado con la muerte de Cristo. O sea, ¿por qué ese régimen está destronado? Porque con la muerte de Cristo y su resurrección, en cuanto a mí, ¿no? O sea, esto apela, o sea, esto tiene que ver con toda la humanidad, pero la humanidad no lo entiende. Pero estoy hablando a una comunidad que creo y espero hacerme entender sobre este mensaje. Entonces, para nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tenemos claridad. Para nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, pero que no se quedó ni en un madero, ni en la cruz, ni se quedó allá en la tumba, ni tampoco cuando fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Cristo no se quedó allá, sino que Cristo se levantó. Entonces, para el cristiano, el pecado ha perdido su poder. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no, pastor, el pecado tiene un dominio en mí. Bueno, yo lo que te quiero hoy hacer ver es que nosotros tenemos, hace ratico le hablaba de las dos realidades, ¿no? La espiritual y la material. En la material está lo tangible, lo que tocamos, lo que alcanzamos. En la espiritual está lo que no alcanzamos a tocar, pero lo tenemos posicionalmente. Posicionalmente a nosotros, los hijos de Dios, el pecado no nos toca. Posicionalmente a nosotros, los hijos de Dios, el pecado no nos gobierna. No nos debe gobernar. Pero yo quiero que hoy tú te hagas una reflexión. ¿El pecado me está dominando? ¿El pecado me está controlando? Eso es lo que yo quiero que pienses bíblicamente, y te lo voy a leer algo más. Ya el pecado no es nuestro Señor, aunque ejerce influencia sobre nosotros. Ya no debe controlar mi vida. Su dominio fue abolido. Y te voy a leer esta frase que la copié de un autor. Dice así: al estar crucificados, o sea, está hablando de nosotros, al estar crucificados con Cristo. ¿Cuándo yo estoy crucificado con Cristo? Cuando rindo mi vida a Cristo. Recuerden que Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Cuando tú decides tomar la cruz de Cristo, ¿qué estás haciendo? Crucificándote a ti, negándote a ti. Entonces este autor dice que al estar crucificados con Cristo, escuchen esto, él plantea como forma de dos cuerpos. El cuerpo de pecado, es decir, refiriéndose al pecado en general, y él lo cataloga como el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado, nuestro cuerpo mortal. Él habla entonces del cuerpo de pecado, el cuerpo mortal, que sirve entonces, el cuerpo mortal, que es sirve de caja de resonancia. Es decir,
El pecado se amplifica a pesar de estar crucificado, a pesar de que Cristo lo crucificó en el madero, se amplifica a través de ti en tu cuerpo material. El cuerpo total de pecado fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Pero Él trata de amplificarse a través de ti y a través de mí. Trata de amplificarse. ¿Qué es amplificar? Es hacer que un sonido llegue a más gente. Por ejemplo, si yo les estuviera hablando aquí hoy sin micrófono, no escucharían los de allá atrás. O tendría que esforzarme demasiado para hablar duro para que me escucharan. Pero con la amplificación, ustedes todos me escuchan, ¿o no? Todos me escuchan. Entonces, este cuerpo, ¿de qué sirve al pecado? De caja de resonancia, de amplificar el pecado. El enemigo sabe eso y por eso busca actuar sobre ti, sobre mí. Ahora quiero mirar dos cosas, y de esas dos cosas cada una voy a mirar tres. Primero, con relación al pecado, sin derecho a gobernar, pero tiene la intención de hacerlo. El pecado no tiene derecho a gobernar sobre nosotros, porque te voy a poner la siguiente figura. Estamos hablando que fue un régimen destronado, y vamos a pensar no en un régimen, vamos a pensar, tú trabajas en una empresa y sobre ti estaba un jefe, una persona que tenía a cargo 20, 15 personas que los mandaban, hagan esto, hagan lo otro, pero un día esa persona es cambiada por otra. ¿Tú le sigues obedeciendo las órdenes laborales del anterior? No, el otro se fue ya. Ahora tú tienes un nuevo jefe, un nuevo patrón. Así con el pecado, o sea, antes de Cristo el pecado dominaba, el pecado tenía el control de la humanidad, pero ahora que Cristo vino y para los que recibimos a Cristo, el pecado está allí, pero no debe gobernarnos a nosotros. No debe gobernarnos. Y la reflexión de hoy que quiero que pienses, ¿el pecado me domina todavía? La idea no es que usted diga, ay, pastor dijo que el pecado va a seguir atacando, va a buscar la forma de entrar. Porque ¿quién promueve el pecado? El enemigo y mi carne. ¿Y qué dice la Biblia del enemigo? ¿Cómo anda el enemigo? Como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el pecado es como un león hambriento, con hambre, con apetito. Usted ve yo nunca los he visto así presencial porque de pronto me desmayo, pero los he visto en televisión o cuando uno va a zoológicos. Cuando el león, esas fieras están llenas, están harticas, la presa puede pasarle por ahí delante de ellos. Por ejemplo, cuando uno ve en la televisión allá en África, ellos están llenos y pasó una gacela. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen hambre? Van tras la presa. Pero yo quiero decirte esto con relación al pecado. El pecado es como un león furioso pero sin diente. El pecado ahora en Cristo, para nosotros los que estamos en Cristo, es como un león rugiente pero no tiene diente. Ahora, así no tenga diente, yo le tengo miedo, ¿no? Al león. Pero yo debo tener la convicción y la seguridad que si yo estoy con Cristo, el pecado no me podrá hacer el daño que quiere hacerme. ¿Usted lo cree? El pecado no me podrá, él lo intentará. ¿Cuál es la fuerza que tiene el pecado hoy en nosotros? Mi debilidad. Entonces, si el pecado, la fuerza que tiene sobre una persona es la debilidad, ¿sobre qué tengo que trabajar este año? Sobre mi debilidad. Este año nos vamos a proponer, para restarle más fuerza al pecado, voy a identificar mis áreas débiles. Si una de mis áreas débiles es el carácter, yo soy explosivo, soy iracundo, yo soy ansioso, lo que hay en ti, ¿qué vas a trabajar este año? El carácter.
Vas a meterte con Dios, vas a buscar apoyo, vamos a buscar gente que nos ayude, porque lo primero que tengo que hacer es reconocer que esa es una debilidad. Y escucha esto, las debilidades de nosotros son a las influencias del mal lo que es la basura, las moscas. Te la repito, las debilidades en nosotros son a las influencias del mal lo que es la basura, las moscas. ¿Qué es la basura, las moscas? Lo que las atrae. Lo que las atrae. O sea que entre más basura hay en una casa, más moscas van a llegar. Entre más heridas hay en el alma de una persona, más demonios empezarán a rondar esa vida, porque hay muchas cosas allí que las fuerzas del mal quieren atrapar. Pero voy a avanzar. Pablo, frente a eso, nos da tres recomendaciones primero, tres cosas. Primero, leamos el versículo 12, la primera parte, la parte A. Vamos a leer el versículo 12, la parte A. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hasta allí. No reine en nosotros el cuerpo mortal. Recuerde que ahora ratico le dije el cuerpo de pecado y el cuerpo mortal. El cuerpo de pecado es lo que Jesús llevó cautivo allá en la cruz, que es la parte espiritual que tiene que ver con el pecado. Pero en nosotros somos caja de resonancia y es el cuerpo mortal. Pero Pablo dice ahora, ese cuerpo mortal en ustedes no reine. ¿Qué significa eso? No se dejen dominar por el pecado. ¿No se dejen qué? Te pregunto, ¿hay algún pecado que te está dominando? No me levante nadie la mano, ¿no? Porque estoy seguro que todo... ¡Oh! Pero no, es una recomendación primero para mí, Bernardo, no te dejes dominar por el pecado. Ya el pecado no es tu amo. ¿Quién es el amo de nosotros? Es Cristo. Él dice, no le obedezcas al pecado. Yo destroné el régimen del pecado. Entonces, ¿para qué sirvió mi muerte? Entonces, ¿para qué sirve mi sacrificio? Yo lo destroné, pero tú todavía lo ves como tu amo. ¿Cuándo lo ves como tu amo? Cuando te dejas vencer. ¿Cuándo lo veo como mi amo? Cuando me dejo vencer. No cuando Él me ataca, Él me va a atacar. Él va a buscar la forma. Allí no es mi amo. Allí es mi enemigo. Él es mi amo cuando yo me rindo. Cuando digo no puedo luchar más. Cuando digo yo no he podido con esto. Dios no me ayudó. Entonces como Dios no me ayudó, me suelto, me voy por allí. No es así. Tienes que seguir buscando, porque Dios sí te quiere ayudar y Dios sí tiene las herramientas para ayudar. Y esa herramienta principal es Cristo hecho hombre, que vino por nosotros para salvarnos. Dale la gloria y la honra al Señor. ¿Qué otra cosa nos dice Pablo? Entonces lo primero, no te dejes dominar. ¿Qué vas a hacer este año? No me voy a dejar dominar. Sal de aquí con esa convicción, no me voy a dejar dominar. Así como el hombre que lo manda a la mujer. Y entonces los amigos le dicen, ¿cómo es posible que tu mujer te va a mandar, hombre? Y él sale de allá, yo no me voy a dejar dominar. No me voy a dejar dominar. Pero apenas llegó y la señora dijo, sí, señora, sí, tranquila. No. Que eso no suceda en ti. Otra cosa, entonces primero, no te dejes, dile al que está a tu lado, no te dejes dominar. De la señora sí, pero no del pecado. Ni te dejes dominar de la señora, ni te dejes dominar del pecado. No te dejes dominar del pecado. Segundo, miremos el versículo 12, la parte B. Allá proyéctemela por favor. Ya leímos la parte A, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y qué dice la parte B?
de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, así no te dejes dominar, pero tampoco le obedezcas en sus concupiscencias. ¿Alguien tiene una idea de qué es una concupiscencia? Un deseo. ¿Cómo lo define el diccionario? El término concupiscencia es definido así: se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Normalmente la concupiscencia nosotros los cristianos la asociamos con el desorden sexual, moral, pero la palabra concupiscencia desde este punto de vista de ese deseo de obtener placer significa que una persona no solamente es concupiscente cuando tiene deseos sexuales incontrolables, sino cuando tiene deseos de cosas materiales para tener placer. Cuando yo deseo un trabajo mejor solo por tener placer, por tener fama, porque para que me vean cargar aquí las cadenas de oro en el pecho. No, ya hoy día no se puede cargar, ¿por qué? Cuando yo quiero tener las cosas para mostrar, la mejor casa para mostrar, estoy buscando placer, deleite, y entonces estoy en un estado de concupiscencia. Entonces, ojo, porque la concupiscencia no es solamente el desorden inmoral, es la inclinación a aquello que me genera placer. Ahora, ¿nos gusta el placer? Sí, nos gusta el placer, porque el placer nos hace sentir bien. Pero ustedes saben que las cosas de Dios no es cuánto me hace sentir, sino cuánto estoy yo determinado a obedecer. Seguimos. El tercer aspecto, vamos a mirar el deseo del pecado. ¿Qué quiere el pecado en ti y en mí? Ubícate en el versículo 13, la parte A, y me proyectan el deseo del pecado. Ubiquémonos, leamos la parte A del versículo 13. Y dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que el pecado quiere, que tú le prestes tus miembros. ¿Qué miembros? Que tú le prestes tu mente, tu corazón, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, tu sexualidad, que tú se la prestes como instrumentos de iniquidad, porque dice no la presentéis, significa que el enemigo no puede tomarla. Soy yo el que me dejo seducir y el que le permito que él use mis oídos para escuchar lo que no debo escuchar. Por eso yo no comparto la idea de que, no, pues está allí, yo lo veo. No, si aquí hay algo que me hace daño al mirar, haga como José, corra y huya, bote ese celular y eso no lo miro yo. Pero algunos lo hacen así, lo botan y parecen como la bestia que se asusta y después va. No prestes, es el mensaje de Dios esta mañana, es el mensaje central de esta reflexión. No prestes tus miembros a la iniquidad. ¿Cómo dice? No prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. No prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. O sea, vamos aquí a destaparnos. Vamos a correr la cortina. Cuando yo me dejo seducir por la pornografía, estoy prestando primero mis ojos, mis manos, mis oídos y también los órganos que tienen que ver con la sexualidad. Mi mente se va a contaminar de imágenes pervertidas. Mi corazón va a tener deseos de cosas malsanas. No es que Dios esté en contra de la sexualidad. Dios creó la sexualidad. Pero Dios estableció la sexualidad bajo unos parámetros, bajo un orden, bajo una línea, que es el matrimonio. Entonces, yo te pregunto, ¿estás prestando tus miembros como instrumentos de iniquidad? ¿Qué están mirando tus ojos?
Este año vamos a cuidar nuestros ojos porque este es el año de subir a un nuevo nivel. Y este año no podemos quedarnos. Yo un día conocí una vez una persona, me decía mi esposo, cuando yo voy por la calle, el hombre era como muy mirón. El hombre escaneaba a las mujeres. Exactamente, mi hermana, yo quise decirlo con otros términos, pero es eso. Entonces, ella lo codeaba. ¿Por qué está? Mira para allá, ¿por qué no me mira a mí? Y él le decía, es que yo soy hombre. Y los hombres tenemos que mirar. No, esa es una mentira del enemigo. Y si aquí hay un hombre de los que hace eso con su mujer, es una mentira que el enemigo ha metido en tu corazón y te quiere tener atrapado con tus ojos. Le estás prestando tus ojos al enemigo como instrumentos de iniquidad. Yo te pregunto, ¿quieres que tus órganos sean instrumentos de iniquidad? ¿Eso te genera placer? Claro que te genera placer. Ay, sí, como Amparo Grisales, me erizo. Pero, ¿qué estoy permitiendo en mis ojos? Lo que tú ves, ¿a dónde va? Va la mente acá y de aquí baja acá. Aquí es vista, aquí es imagen, aquí es sentimiento y de aquí en adelante reacción del cuerpo. ¿Estás prestando tus miembros como instrumentos de iniquidad? Escuchen, hay una prédica por ahí en YouTube donde el pastor dice: aquí hay jóvenes que les gusta tocar, y los muchachos, los músicos contentos. Sí, aquí hay jóvenes que les gusta tocar, pero tocan el piano y salen a tocar las muchachas de la iglesia, y todo el mundo empezaron a mirarse. ¿Estás prestando tus manos para tocar lo que no debes tocar? ¿Estás permitiendo que el enemigo use tus manos para tomar lo ajeno, haciendo tus manos instrumentos de iniquidad? Voy al tercer punto y con eso termino. Entonces quiero hacerme entender cuál es el deseo del enemigo: usar mis miembros como instrumentos de iniquidad. Este año, cada vez que tú estés inclinado a ver lo que no debes mirar, dile: no prestaré mis ojos. Algunos dicen: Señor, se lo voy a prestar un ratico nomás, Señor. No lo prestes ni un instante. Son los ojos por donde Dios quiere expresar la mirada a la humanidad. Él no quiere que por tus ojos hayan miradas de laxivia, de impureza, de morbosidad. Él quiere que por tus ojos se refleje la luz de su belleza y de su grandeza. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Eso es lo que Él busca en nosotros. ¿Estás prestando tu corazón para la amargura, el resentimiento, el odio, el enojo? ¿Qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón, si es negativo, es porque tú le has prestado el corazón al pecado como instrumentos de iniquidad. Y así que hoy vas a ir a casa y vas a examinar qué cosas has permitido en tu corazón, porque si has permitido cosas negativas, estás prestando tu corazón como instrumento de iniquidad. Y Dios no, ahorita te voy a decir para qué es lo que Dios quiere con los órganos tuyos, porque hay una batalla de pelea en los órganos. Ahora, no es donación de órganos, no. Vamos a mirar, y con esto terminamos, el sendero de victoria contra el pecado. Los versículos 13 al 14. Miremos la parte B. Ya miramos la parte A del versículo 13, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Ahora, ¿qué dice la parte B? Sino presentaos vosotros mismos a Dios ¿cómo? Como vivos de entre los muertos. Wow. Preséntate tú. Nótese que allá decía tú, no presentes tus miembros.
Pero con respecto a ti y a mí dice, preséntate tú mismo. No te presentes fraccionado ante mí. Te quiero completico, te quiero completica. Porque algunos sirven a Dios con el oído, pero con los ojos sirven al mundo. Quieren servir a Dios con la mente, pero con el corazón quieren servir al mundo. Dios dice, no, preséntate ante mí completico, completica. Preséntate ante mí como qué, como viva o vivo de entre los muertos. Ahora yo sé que si usted está en un velorio y ese muerto se levanta de allí, no queda un alma viviente allí. Dícense una vez que hubo un velorio, una señora le daban ataques epilépticos, cayó y murió. La llevaron, la arreglaron, la organizaron y pidieron velarla en su casa, la velaron en su casa. Y la gente es curiosa, quiere ir a ver a los muertos, los que les gusta ver los muertos. Algunos para llorar ahí en el cajón, otros para... Quedó bien arreglado, está bonito. Otros, ¡ah! No se parece. Y una de las que se acercó vio que el vidrio estaba lleno de bruma. Dijo, vea raro, ¿por qué? Pero bueno, se pusieron a servir tinto y en una de esas, sirviendo tinto, la muerta dio una patada a la tapa del ataúd. ¡Pah! Y sacó el pie. Y eso no quedó un alma. La que me contó la historia me dijo, llegué a la casa sin zapatos porque en la calle boté los zapatos. Pero Dios nos dice hoy, preséntate ante mí como un vivo que ha salido de entre los muertos. Esos somos nosotros, personas que por Cristo vivimos, que salimos de los muertos y que por eso reinamos con Él. Aunque no hemos salido de la tumba como tal, pero salimos de la muerte al pecado, salimos del odio, salimos de la amargura, salimos de la tristeza. Eso nos tenía como muertos, pero ahora vivimos para Él y por eso actuamos diferentes. Otro sendero de la victoria. Y con esto voy a cerrar. Presenta los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. El versículo 13, la parte C, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo quiero hacerme entender en el paralelo. Pablo dice, hay una batalla en ti y en mí, peleando lo mismo, los miembros. El enemigo quiere que tú le prestes tus miembros para ser instrumentos de iniquidad. Pero Dios te dice primero, preséntate completico, pero también presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Préstame tu mente para yo colocar pensamientos de justicia. Préstame tu corazón para yo enseñarte a amar aún el que te odia. Dame tus ojos y no mirarás y no dirás, uy, si mis ojos eran balas lo hubiera acabado. Dirás, Señor, mi mirada expresa tu mirada, mi corazón, mis manos, mi ser. En conclusión, aunque el pecado fue destronado por la muerte de Cristo en el Calvario, los cristianos, debido a nuestra naturaleza humana que sirve como amplificación al eco del pecado, debemos permanecer unidos a Cristo, convencidos de la victoria de Cristo, pero teniendo claro que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el enemigo nos busca tanto? Porque mira, la palabra de Dios dice esto allá en 1 Corintios 6, 1 al 3. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Sois indignos de juzgar cosas pequeñas entre vosotros mismos? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A quién vamos a juzgar nosotros? Ahora, no está refiriéndose a ángeles buenos, no. Está refiriéndose a demonios que un día fueron ángeles y que desobedecieron a Dios y se rebelaron con Dios. ¿Tú crees que el enemigo quiere que tú le hagas juicio a una criatura inferior a él? Porque nosotros, en cuanto a naturaleza, somos inferiores a Satanás. Y por eso es que porque Satanás sabe que un día tú le harás juicio. Satanás sabe que si te deja caminar por el camino de Dios, tú un día te pararás. Yo un día me pararé y le haré juicio a los demonios y le haré juicio a Satanás. Por eso, amada iglesia, yo quiero que esta mañana te vayas con esa convicción. Wow, si yo sigo caminando con Dios, un día yo estaré en un tribunal, pero no para ser juzgado. Estaré en un tribunal escuchando a Dios. Estaré allí. Yo no sé qué me pondrá Dios a hacer ese día. En la lucha de gladiadores, cuando se enfrentaban dos gladiadores en batalla, el que vencía tumbaba al otro y le ponía el pie encima. Y ahora los súbditos de él, que los tenía sometidos, le decía: vengan y humíllenlo conmigo. Y todos le ponían el pie. Yo creo que ese día Dios nos dirá: aquí él está vencido, humíllenlo, porque él fue el que quiso destruirlos a ustedes, pero envía a mi hijo para que ustedes sean libres de todo pecado y de toda atadura. Por eso, amada iglesia, no te dejes vencer por el pecado. Colócate sobre tus pies. Yo quiero que terminemos orando. Si te vas con estas dos cosas, me doy por buen servido. Una, no prestes tus miembros como instrumentos de iniquidad. No prestes tus ojos, no prestes tus oídos, no prestes tus labios, no digas grosería, porque cada palabra grosera que tú dices, estás prestando tu boca, tu lengua como instrumento de iniquidad. Cada vez que tú levantas la mano y golpeas a alguna persona, estás prestando tus manos como instrumentos de iniquidad. Cada vez que tú usas el celular, lo que sea, para ver pornografía, estás usando tus ojos como instrumentos de iniquidad. Cada vez que tú mientes, cada vez que tú odias, estás usando tu vida como instrumento de iniquidad. Pero úsala como instrumento de justicia para gloria y honra de Dios. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana. Dile hoy: Señor, yo quiero ofrecerte todo mi ser como instrumento de justicia. Dile: usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón. Te ofrezco hoy, Señor amado, todo mi ser como instrumento de justicia. No prestaré este año, y de aquí en adelante me propondré a no prestar mis órganos, mis miembros, como instrumentos de iniquidad. Ofreceré mis miembros como instrumentos de justicia. Padre, mira los que estamos aquí. Habla con Dios, no te quedes callado. Habla con Dios, preséntale tu vida a Dios. Padre amado, yo te doy gracias, porque tú quieres que seamos instrumentos de justicia. Tú no quieres que yo diga mentiras, porque sería prestar mi boca como instrumento de iniquidad. Tú no quieres que yo odie, porque sería prestar mi corazón como instrumento de iniquidad. Tú no quieres que yo critique y murmure, porque sería prestar mi vida como instrumento de iniquidad. Señor, tú quieres que yo ame, y así usarás mi corazón como instrumento de justicia. Tú quieres que yo perdone, tú quieres que yo ayude, tú quieres que yo coopere. Y lo voy a hacer este año, Señor. Tú quieres que yo te sirva, y te voy a ofrecer mi vida en servicio para ti, Señor. Gracias. Muchas gracias. Amén y amén.